Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos meditando en el alimento para el alma a través de estos 40 días en Lectio Divina del libro de las cenizas a la luz. Y espero que les ayude a meditar, ¿verdad? El misterio de nuestro Señor y estos 40 días de Cuaresma que estamos llamados a vivir y vivir más intensamente. El libro del Éxodo 20, del 1 al 17. Obviamente sabemos que la ley se dio por medio de Moisés. En la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 22 al 25, dice San Pablo que predicamos a un Cristo crucificado. Y en el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 25, dice: se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, de ovejas y palomas y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo. Ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús les contestó: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y dieron fe a la escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba con ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor. A lo largo del catecumenado, el catecumenado es la preparación de una persona que entra a la iglesia, se va a bautizar, recibir sacramentos de iniciación, bautismo, confirmación y comunión. Para recibir el bautismo también se sigue una práctica muy específica. El itinerario cuaresmal nos invita a examinar nuestra conciencia para ver si cumplimos los mandamientos de Dios. Tú ya hiciste tu examen de conciencia. Estás haciendo exámenes de conciencia. Ya te fuiste a confesar. Pues es que tienes que llevar las cosas a la práctica. Dios no es una idea. Eso es una realidad en tu vida y en mi vida. ¿Y cuándo va a ser real? Cuando tú le obedezcas y hagas su voluntad. Ese momento viene una realidad. En ese momento se te revela todo. Todo no. Es paulatinamente empiezas. Todo lo que tú puedes recibir. Todo lo que tú puedes entender, todo lo que tú puedes aceptar, acoger, retener, cuidar, transformar, compartir, ¿verdad? Son muchos los ídolos que atraen nuestra atención. Es preciso recordar que solo Dios es Dios. Solo Él merece nuestra adoración. Poner las cosas o las estructuras en el puesto de Dios es caer en el barranco de la idolatría. Las lecturas de hoy dice en la primera lectura: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de Egipto, de la esclavitud. No tendrás otros dioses frente a mí. Éxodo 22. Así suena la introducción al Decálogo, que de parte de Dios Moisés entregó al pueblo de Israel. Antes de enumerar los mandamientos se recuerda la acción liberadora de Dios. La iniciativa de la liberación ha venido de parte de Él. Así pues, los mandamientos se entienden como la respuesta humana a aquella iniciativa de Dios. Si el pueblo quiere ser libre, habrá de tutelar los grandes valores morales como la dignidad de la familia y de la vida humana, la armonía del matrimonio, la promoción de la justicia y el testimonio de la verdad. Así es. Si nosotros queremos ser libres, nosotros tenemos que recuperar todas esas cosas que estamos negociando en esta globalización, la degeneración de la humanidad,
por medio de la globalización. Y preguntémonos que la globalización habla de tener un bienestar mejor para tanta gente y oportunidades para tanta gente. ¿Cuánto tiempo llevamos en este trabajo de la globalización? Y vean la miseria que cada día están más sumidos tantos pueblos, ¿verdad? Tantos pueblos viven en una miseria horrorosa, en una serie de valores asquerosos, turbios, oscuros, ¿verdad? Entonces, si nosotros verdaderamente queremos acoger a Dios en nuestro corazón, tiene un precio. Y ese precio hay que dejar la idolatría y todo culto a la muerte, todo culto a la muerte, todo culto a la extinción de la humanidad, que diciendo nosotros que queremos un mundo limpio, queremos un mundo democrático, queremos un mundo que incluye todo, estamos sacando a Dios. Perdónenme, pero que ustedes están sacando a Dios y no es incluyente su proyecto, porque Dios no está ahí. San Pablo afirma que Cristo es un escándalo para los judíos. Así fue Cristo para los judíos, un verdadero escándalo. Se rasgaron las vestiduras porque Jesús era algo que no podían soportar ellos. Y para los griegos, para los paganos, para los gentiles, la necedad, ¿verdad? No cabe en el intelecto, no cabe aquí. Es una necedad, es una tontería. Pero dice que para nosotros los cristianos es fuerza y sabiduría de Dios. Y así es, hermano. Esa es una realidad. Meditemos en este tercer domingo de Cuaresma. En este tercer domingo de Cuaresma, iniciamos la tercera semana ya. Se proclama un conocido texto del Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos 13 al 25. En vísperas de la fiesta de la Pascua, Jesús expulsa de los pórticos del templo de Jerusalén a los mercaderes que venden bueyes, ovejas, palomas para los sacrificios, así como a los que cambian el dinero profano por las monedas aceptadas para las ofrendas. La actividad de los mercaderes estaba al servicio del culto que celebraba el templo. Eso era algo mezquino, eso era algo difícil de entender. Pero esto, o no pero esto oscurece el camino de la fe y apaga la alegría de los peregrinos que llegan de lejos. ¿Cómo se ve? Hasta el comportamiento más cercano a lo sagrado puede estar impregnado de mundanidad. Siempre tenemos que tener ese cuidado. Aunque querramos hacer cosas buenas, porque sabían ellos que esos eran sus sacrificios. Y ellos tenían que conseguir esos animales. Pero ¿cómo poder cuidar esta imagen que Jesús ve y que le da tanta coraje a Jesús ver y tanto celo de la casa de su padre? Él lo dice, lo han convertido en un mercado. No es mercado, es que lo que tenemos que hacer. Lo que se ve puede decirse que a lo mejor no es un mercado. Es un momento de necesidad. Ellos necesitan hacer sus sacrificios, sus holocaustos, espiar y todo esto que hacían los judíos. Pero el punto aquí, ¿qué estaba pasando en el corazón de los que administraban? Eso se los dejo de tarea. Eso es lo que Jesús está hablando. Los fariseos piden a Jesús un signo que demuestre autoridad, porque él actúa de esa forma. Pero no son capaces de admitir los signos de misericordia y compasión de Jesús. Va derramando por todas partes su amor, y menos aún reconocen a Jesús como el verdadero y definitivo signo de Dios. Ese es el contraste. Ese es el choque tan extremo que hay. Oremos. Padre Santo, que tu Espíritu nos ayude a descubrir el valor de tus mandamientos, a reconocer a Jesús resucitado como el signo definitivo de tu misericordia y a creer en su palabra de vida y salvación por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Contemplemos un momento. El relato evangélico de la limpieza del templo es una imagen muy poderosa. Y hay muchos lugares donde está plasmada esta imagen.
Jesús hablaba en realidad del templo de su cuerpo. Cristo muerto y resucitado es el templo último y definitivo. Su humanidad era, es y será el espacio en el que Dios se manifiesta al hombre y en el que los hombres pueden acercarse verdaderamente a Dios. Cuando tú vas a un templo católico, te pueden gustar todas las cosas que están decoradas y el simbolismo, todas las cosas hermosas que hay, pero no pierdas tus ojos de la revelación divina de Dios en el pan y en el vino. Ahí en la epéclesis, ahí cuando el sacerdote invoca la presencia del Espíritu Santo, se derrama esa gracia y el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, que es su cuerpo que te vivifica a ti, que te da vida eterna. Jesús ofrecía como signo de aquella acción su poder para reconstruir el templo, pero no se refería a la construcción herodiana, sino a su propio cuerpo. En él descubrimos a Dios y en él damos gloria a Dios. Cuando Jesús resucitó, sus discípulos se acordaron de sus palabras y dieron fe a la Escritura y a la palabra de Jesús. Se trata de una memoria en el Espíritu que lleva a los discípulos hasta la verdad plena. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué acción vamos a tomar? Hoy podemos dedicar un tiempo razonable para preguntarnos qué expulsará de mi vida el Señor para que yo pueda entrar a presentarme ante Dios como mi Señor y mi Padre. ¿Comprendimos? Jesús expulsa a ellos para que las personas entren a Él. Entonces, ¿qué tiene que sacar de mí para que Él entre? Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.